El tema de hoy que vamos a tratar es sobre el justo por la fe vivirá. Y he titulado el sermón de hoy, Aprendiendo a vivir por fe. Esperamos que Dios nos bendiga. Les voy a invitar a que vayan conmigo a leer 3 versos en el libro a los Romanos en el capítulo 4. Y vamos a tomar estos 3 versos sobre la vida de Abraham para tomar la vida de este patriarca y cómo él aprendió a vivir por fe. Y estos principios educativos para Abraham lo vamos también a usar para nuestras vidas. Romanos capítulo 4, el verso 11, 12 y 16. Dice así la palabra de Dios. Y recibió la circuncisión Abraham como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la incircuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El verso 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Hemos leído estos 3 versículos para expresar una máxima teológica, la cual reza así: Abraham es padre de los que andan en fe y para fe. Teológicamente hablando, cuando decimos que Abraham es padre de la fe, estamos diciendo que Abraham es un ejemplo de vivir por fe y para fe. Ante lo dicho, el sermón de hoy es una ponderación de la vida de fe de Abraham para inferir principios que nos enseñen a andar y a vivir en la fe de manera práctica y visible. Trataremos entonces 4 puntos en la vida de Abraham. Primero, la fe es obediencia a Dios y su palabra. Segundo, las promesas de Dios la garantiza Cristo. Tercero, la fe es la plena confianza en el poder de Dios. Y cuarto, la fe perfecta se rinde a Dios. Quiera Dios que todos nosotros seamos edificados por el Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícela y háblanos a través de ella. Enséñanos cómo debemos vivir por fe y para fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El primer paso de fe de Abraham, aprendemos que la fe es obediencia a Dios y su palabra. Obediencia que no puede ser a media. Obediencia que no puede ser en parte. Obediencia que tiene que ser completa en cuanto a creer a Dios y su palabra. El primer paso de fe de Abraham en su vida fue cuando Dios le hizo el llamado a seguirle. Cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, Abraham estaba pasando por un proceso de cambios sociales y familiares. En ese momento, Taré, su padre, había tomado la decisión de salir de Ur de los Caldeos para viajar hacia otros lados y llegaron hasta Harán.
Estos cambios eran muy costumbre hacer en ese tiempo, porque la gente emigraba, pasaba de un lugar a otro por dos razones principales: una familiar y otra buscando mejor economía, mejor lugar donde pudiese vivir la familia con mejor alimentación. Porque la gente había perdido aquel Babel, esa construcción de ese enorme monumento, donde ellos creían que todos juntos allí iba a ser próspero, iba a ser feliz. Y ese Babel fue destruido por Dios. Entonces la gente tenía en su religiosidad, en su paganismo, que cuando emigraban o llegaban a un lugar de prosperidad, entonces ese era el Babel perdido. Es decir, el hombre había sido castigado por Dios, pero esa necesidad de buscar un lugar de seguridad y prosperidad quedó en ellos. Y por eso vino y creció la apostasía y también la idolatría en ese tiempo. Entonces Taré era un idólatra, era un pagano. Es decir, la familia donde nace Abraham y donde él se crió fue en una familia pagana, idólatra. Y por eso entonces ellos emigran desde Ur de los Caldeos, que había crisis en ese momento, hacia Asiria, a un lugar llamado Harán. El segundo motivo de por qué Taré hizo este movimiento con su familia, Taré es el padre de Abraham, es porque el hijo menor de Taré muere, Harán, que se llamaba Harán. El niño muere, el hijo menor, es que el hermano menor de Abraham, eran tres: Abraham, Nacor y también Harán. Harán muere. Y parece ser que Taré no pudo superar esa desgracia. Ustedes saben que si un padre muere primero que el hijo, es lo normal, es lo natural, que el abuelo muera primero, después los padres, después los hijos. Pero cuando muere un hijo, que no es lo normal, entonces es una desgracia. Y parece que esa desgracia en la familia, Taré no la superó y quiso salir de Ur de los Caldeos y se llevó consigo a Abraham y a todos sus hijos que ya se habían casado. Y miren cómo lo dice la palabra de Dios. Ustedes van conmigo a Génesis, en el capítulo 11, el verso 27 al 32, narra esto y dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Nacor y Harán. Harán engendró a Lot y murió Harán, usted ve, el hijo menor, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, el que había muerto, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán. Se quedaron en el medio, en Asiria, que en ese momento Asiria era como un Nueva York, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ahora, ¿por qué traemos esto a colación? Porque en ese momento en que Taré está haciendo estos viajes, es cuando Dios habla con Abraham. Dios había hablado con Abraham en Ur de los Caldeos antes de salir. Y Dios le había dicho lo que vemos en el capítulo 12 del Génesis, en los versículos 1 al 3, donde dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren
maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, que antes de Abraham salir de Ur de los Caldeos, harán un movimiento que no fue por el llamado de Dios, sino porque Taré quería salir. Y Abraham entonces se embarcó con sus padres. Pero antes de eso ya Dios le había dicho: sal de tu tierra, de tu parentela, de tu familia, déjala, sal a la tierra que yo te voy a mostrar, que no era Harán donde se quedaron, sino era Palestina, Canaán. Dios le había dicho, y le había dicho: te voy a bendecir, va a venir de ti una gran nación. Pero aparte de que va a venir una gran nación, tú serás bendecido al grado que también tú bendecirás a otros. Esta promesa que Dios le está dando se la dio en Ur de los Caldeos. Pero Abraham, con una fe pequeña, como un neófito, un nuevo creyente, quería cumplir la voluntad de Dios, pero también uniéndose a los cambios de su padre y saliendo con su padre. Es decir, yo también oigo lo que Dios me ha dicho, pero ya que mi papá va por ese mismo camino, me voy a ir con él. Pero está desobedeciendo, porque Dios le dijo: sal de tu tierra, pero de tu parentela también. Él no tenía que salir juntamente con su padre. Tenía que abandonar a su padre. Es más, no tenía que salir con Lot tampoco. La única persona que tenía que salir con Abraham era Sarai. Pero ¿qué pasa? En Harán viene la otra desgracia. Muere su padre. Dios permite quitar del medio a Taré. Una vez que sucede entonces esto, es que leemos en Génesis 12, versos 4 y 5, donde dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán de Asiria. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Pero ¿cómo llegó Abraham? Abraham llegó arrastrando una desobediencia, arrastrando no solamente la pérdida de su hijo, de su hermano menor, Harán, sino también la pérdida de su padre, su ídolo. Porque ¿cuál pesó más? ¿El mandato de Dios: sal de tu tierra y tu parentela? ¿O el deseo de su padre de salir huyendo y quedarse en Harán? Pesó más la voz de su padre. Y cuando algo se interpone en que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho a través de su palabra, si Dios tiene que eliminarlo, lo elimina. ¿Qué fue lo que pasó? Que Abraham no obedeció completamente a Dios y su palabra. Lo primero que aprendemos en la vida de fe de Abraham es que cuando el creyente no obedece a los mandatos de Dios, pasará muchas vicisitudes, como le pasó a Abraham. La felicidad del justo que vive por fe y para fe depende de la obediencia de la palabra de Dios. Hermanos míos, de esto yo puedo dar testimonio. ¿Cuántas veces me ha ido mal en un proceso, en una aventura, alcanzando una meta? Y todo es porque cuando me lanzo a esa aventura, me lanzo apoyado en voces que no es la de Dios, en parámetros que no es el que Dios me ha puesto. He abandonado la palabra de Dios para imponer mi yo, mis intereses, lo que más me conviene, donde más me siento cómodo. Abraham quería cumplir la voluntad. Ya que papá va para Canaán, pues déjame irme con él.
Pero papá, cuando iba por el camino, se quedó en Harán, porque en Harán estaba más próspera la vida, había más prosperidad económica. Y entonces, como salí, no porque estoy obedeciendo a Dios y su palabra, sino porque quiero decir que lo estoy obedeciendo, pero mentira, me estoy agarrando de la idolatría de mi padre. ¿Cuándo la vino a cumplir? Parcialmente, cuando Dios quitó la idolatría del medio. Cuidado, mis hermanos. Si el trabajo, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, cualquier cosa nos impide a nosotros cumplir con lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque si intentamos camuflajear la obediencia para irnos apegándonos a intereses familiares, económicos, sociales, Dios, si tiene que acabar con una ciudad completa para que nosotros cumplamos su voluntad, lo va a hacer. Por eso hay que tener cuidado. Lo primero que aprendemos es que hay que ser obediente a Dios. Usted dirá, pero es que él amaba tanto a su padre, amaba tanto a su sobrino, amaba tanto a su familia, porque es que el mandato de Dios fue muy drástico. Mire, mi hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La sabiduría de Dios es insondable, grande, inescrutable su conocimiento, sus caminos también, por lo cual nosotros tenemos una sabiduría pequeña y finita y siempre está agarrada, atada a intereses carnales. Por eso hay que hacer la voluntad de Dios siempre por encima de nuestros intereses, de nuestros deseos, de nuestro que se acomoda a nuestra carne. ¿Por qué? Porque siempre la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. Llegó a Canaán, pero llegó con un sobrino. Eso le va a traer problemas después. Ese Lot le trajo problemas. Y le trajo problemas quedarse en Harán por su padre. Entonces, aprendemos que debemos de obedecer a Dios y a su palabra. El segundo paso de fe de Abraham es en cuanto a lo que Dios le prometió. Vendrá de ti una gran nación, será de bendición. Entonces, vamos a aprender en este segundo paso de fe de Abraham que la fe en las promesas de Dios la garantiza Cristo. El segundo paso de Abraham es sobre la garantía jurada que Dios tuvo que hacer con Abraham. ¿Por qué? Recuerden que estando Ur de los Caldeos, Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una gran nación, una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, serás de bendición, te bendeciré, a los que bendijeres y a los que maldijeres maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Abraham llega a Canaán y se estaciona en Canaán, miren el capítulo 14 del Génesis, los versos 15 al 18. Cuando Dios vuelve a ratificar su promesa, Génesis 14, versos 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Pero toda la tierra que ves, la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Pero si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Oye, Dios le está diciendo a Abraham, tú vas a poseer esta tierra y de ti va a venir una descendencia grande. Pero esa descendencia grande, para poderse cumplir, es a través de Abraham y su esposa Sara. El asunto era que cuando Dios le ratificó esta promesa, Abraham ya estaba llegando a los 100 años. Y su esposa Sara ya estaba en los 90 y pico. Pero, recuerden, Sara era estéril. Y ya cuando le ratifica la promesa, aparte de estéril, ya se le había cesado la costumbre de la mujer. Científicamente hablando,
humanamente hablando, lo que Dios está prometiendo, si Abraham lo pondera y lo examina por su cuerpo, por su edad, por la condición de Sara y su edad, no era posible que la promesa de Dios se cumpliese. Entonces, Abraham comenzó a dudar. Pero miren lo que dice la Biblia en el capítulo 15 de Génesis, verso 1 al 3. Ante la duda de Sara, de Abraham. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Y el Señor sabía que estaba dudando. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, tú no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, Eliezer. En ese momento, Abraham está siendo sincero. Y con toda sinceridad humana y su debilidad humana y su corta fe, le está diciendo: Dios mío, tú me lo has dicho 1, 2 y 3 veces, que vendrá de mí una gran nación, pero no tengo hijos. No tengo hijos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Dios tiene que recalcarle nuevamente la promesa. Y ahora Dios se va a comprometer y le va a decir: Abraham, cree en mí, no en tu condición, no en tu edad, no en lo que te está pasando, no en tu poder. Yo sé que si tú ponderas tu vida y lo que yo te estoy prometiendo, si tú lo analizas con tu edad, con el tiempo en que tú estás viviendo en ancianidad, entonces será imposible para ti. Pero cree en mí, cree que soy yo que te lo estoy diciendo. Por eso en el verso 4 al 7 leemos del capítulo 15 de Génesis: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará es decir, Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Y lo llevó afuera Jehová y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué dice? Y creyó Jehová y fue contado por justicia. Y le dijo Jehová: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte de heredad esta tierra. La respuesta de Dios para alimentar la fe de Abraham tiene 4 puntos importantes. El primero: quien está prometiendo es Dios, que no miente. Dios le está diciendo: no temas, yo lo voy a hacer. Y quien está hablando con Abraham no es Rolando. Quien está hablando con Abraham no es Taré. Quien está hablando con Abraham no es Nacor. Quien está hablando con Abraham es Dios, que dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En segundo lugar, quien promete es Jehová, cuyo nombre significa: yo soy el eterno, yo soy el santo, yo soy el poderoso, yo soy el soberano, yo lo creo todo y yo hago todo lo que yo quiera. Eso es Jehová: yo soy el que soy. En tercer lugar, quien está prometiendo se está haciendo responsable de la vida de Abraham, porque fue Dios quien sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Por lo cual, con esto le está diciendo: fui yo que te saqué de Ur de los Caldeos. Si yo soy Dios soberano, eterno, mi nombre es Jehová, y yo soy el Dios que no miento, y yo te saqué y te traigo aquí, entonces yo soy responsable, porque fui yo que te dije sal. Si yo te dije sal, entonces yo soy el responsable de tu vida. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Ahora, si tú estás en un lugar incorrecto, si tú estás en el tiempo y espacio que no es la voluntad de Dios, ya es otra cosa.
Pero si tú crees que Dios fue el que te trajo a este lugar, Dios es el que te ha traído a esta iglesia, Dios es el que te ha puesto donde tú estás, ese Dios será responsable, no importa las circunstancias adversas que hayan en ese lugar. En cuarto lugar, Dios le está diciendo a Abraham: yo, Jehová, si te digo algo, cree en lo que yo te estoy diciendo. Por eso dice la Biblia que entonces creyó Dios a Jehová. Dios creyó Abraham a Jehová. Pero hermanos, lamentablemente, si Dios no conociera al hombre, cogiera cuerda. Como siempre he dicho, si yo fuera Dios, yo creo que ni aún yo estuviera vivo. Porque a veces uno como que se molesta con la terquedad del corazón pecaminoso del hombre, con la debilidad de nosotros los humanos. Dios no es como nosotros. Dios es completo, sobrio, y no, muchas veces hasta pasa por alto muchas cosas que pasan y que nosotros hacemos y decimos y pensamos. Hermanos, todo esto que está haciendo Dios con Abraham, todavía, miren lo que Abraham ahora le dice, verso 8. Y le respondió Abraham a Dios: Señor Jehová, ¿y en qué conoceré que yo voy a heredar esta tierra? Pero venga acá, Abraham, pero no creíste que el que habló contigo es Dios, cuyo nombre es Jehová, que es el responsable. Y él te ha dicho: cree en mí, y ya tú creíste en él. ¿Por qué le viene a hacer esta pregunta? Hermanos, la pregunta que le hace Abraham a Dios, humanamente hablando, hasta yo se la hago. La palabra de Dios se recibe por fe. Pero esa misma fe que yo reciba por oír a Dios, yo quiero que Dios me dé algo también. Está bien, Dios mío, yo sé, creo en ti, tú eres Jehová, tú eres el creador de los cielos y la tierra, tú no mientes, está bien todo eso, pero dame algo, algo que yo diga, bueno, él es Jehová, pero mira, esto que me está dando es garantía que él es Jehová, que todo lo que dice es así, que él no miente, y ya yo lo creo por esto. Necesariamente no se necesita ninguna señal. Necesariamente no se necesita ninguna garantía. Ya con el solo hecho de uno creer quién es Dios, cómo es Dios y que Dios no miente, entonces eso es suficiente para creerle a él como creyó Abraham. Pero somos tan débiles. La pecaminosidad en nosotros nos ha debilitado tanto que aún teniendo todo esto a nuestro favor para que creamos y ya, Abraham le dice: pero dame algo de garantía. Cuando usted va a buscar un préstamo, soy el dueño de este supermercado, yo soy dueño de estos edificios. Mira que aquí mismo yo tengo tanto dinero ahorrado. Y el banco te conoce y sabe que tú eres un hombre serio. Y quizás sabe en tu ciudad dónde tú naciste y todo. Conoce tu familia y tu historia comercial. Pero a lo último el banco te dice: sí, pero tráeme algo de garantía. Eso es lo mismo que le está diciendo Abraham. Es verdad, todo eso es verdad. Pero yo quiero algo que esté cerca de mí, que me diga que eso es así. Pues Dios entonces, como conocía, y mire, le damos gracias a Dios en su misericordia, porque si Dios fuera otro, le hubiese dicho: pero acá, pero tú eres un incrédulo, todo lo que yo he hecho ya es suficiente, y todavía tú quieres más. No, condénate. No, hombre, Dios conoce nuestra bajeza, nuestra debilidad, conoce que somos polvo. Ahora Dios va a hacer eso, lo que Abraham quiere. Y todo lo va a hacer solamente para que Abraham crea y se afirme en la fe.
Lo que Dios hace es que toma una costumbre de jurar que tenían los antiguos de ese tiempo. Y ese juramento era un juramento que todos creían. Era un juramento que ellos, cuando juraban de esa manera, los que juraban se comprometían. Y era algo que ellos llevaban tan cierto en su vida que creían que el que juró tenía que pagar. Porque si no pagaba, la sangre le venía una consecuencia de sangre, de muerte. No solamente a él, sino que arrastraba esa sangre de muerte, arrastraba a la familia completa. Por lo cual, en la costumbre, el juramento, que había muchos, pero el mayor, que todo el mundo creía y lo cumplía, era que ellos agarraban un animal y lo partían en muchas partes y ponían una parte del animal que estaba rota al frente, una al frente de la otra. Y en el medio regaban sangre. Los antiguos no les gustaban pisar sangre, porque si pisaban sangre, la sangre de ese que murió le caía a ellos. Y había una serie de mitología que estaba dentro de ese tipo de juramento, por lo cual era difícil. Como era tan difícil, cuando ese juramento se hacía, los dos que pactaban cruzaban en medio, pisando la sangre en medio de animales muertos. Y si cruzaban hasta el otro lado, entonces se daba por sentado que ambos iban a cumplir lo que cada uno prometió. Pues eso mismo, como Dios sabía que él podía creer mucho en eso porque era un idólatra y porque era un humano débil, entonces Dios tomó eso como garantía. Está bien, voy a jurar. Y Abraham, está bien, vamos a jurar. Así yo me doy cuenta que todo lo que tú me has dicho lo tiene que cumplir. Porque si no cumple, se suponía que si Dios no cumplía, entonces la sangre del muerto iba a caer sobre Dios y sobre todos sus ángeles. Y si no cumplía Abraham, iba a caer sobre Abraham y toda su familia. Bien, van al juramento. Abraham busca el animal, lo mata, lo comienza a partir las carnes, la pone una al frente del otro, riega la sangre. Y en eso Dios no aparece. Y venían unas aves rapiñas a comerse las carnes y comenzaron a atacar. Y Abraham comenzó a ahuyentar las aves de un lugar a otro, de un lugar a otro. Eso pasó horas y horas y se cansó Abraham. ¡Pah! Y cayó ya fatigado en el suelo y se durmió. Mientras está Abraham dormido, viene Dios y lo despierta. Abraham. Y cuando él despierta, recuérdate que yo soy el Dios que te saqué de Ur de los Caldeos y te voy a dar esta tierra y vendrá de ti una gran nación, por lo cual yo, Jehová, te lo he dicho, te lo he prometido y así lo haré. Y pasó Dios. Y Abraham no pasó. Y cuando Abraham vio que Dios solo pasó, significó que el único que se comprometió a cumplir eso fue Dios. Así mismo fue. Hermanos, ¿sabe lo que hizo Dios para que tú y yo creamos en las promesas de Dios? Lo mismo. Cristo agarró a su Hijo Jesucristo y lo llevó a la cruz para que muriera por nosotros. ¿Y sabe lo que dice Pablo en Romanos 8:32? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas que ha prometido? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Si Dios tomó a su Hijo, lo que más aprecia, lo que Dios más valora en el universo es su Hijo, a quien ama. Y eso que Dios más aprecia, que tiene mayor valor, es su Hijo de todas las cosas. Lo entregó para que muriera por nosotros. Dice Pablo, ¿cómo no nos dará también? Si nos entregó a Cristo, ¿cómo no nos va a dar todo lo que ha prometido? ¿Qué vale más? ¿Las bendiciones que Dios te ha prometido
o su Hijo Jesucristo, su Hijo Jesucristo. Y si ya Él lo entregó, entonces Él va a cumplir con todo lo demás que Dios ha dicho para ti. La garantía de que Dios va a cumplir todas las promesas que Él ha hecho en tu vida y en mi vida es Cristo. Si Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo, tú sabes por qué tú lo tienes que creer, que va a ser así. Porque ya Dios te dio la garantía que es Cristo. Y Dios no miente. Y si te entregó a Cristo, también te va a dar lo que te ha prometido. Dice Pablo, todo es vuestro. Estáis completo en Cristo y no tienen ninguna necesidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. La cosa que hay que creerlo, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Hermano, todas las promesas de Dios están hechas en el sí y en el amén. Y quien lo ha dicho es Dios y no miente, así será. El tercer paso de fe de los 4 nos va a enseñar la fe es plena confianza en el poder de Dios. En Romanos capítulo 4, verso 18, hay un versículo que dice así: y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Quiere decir que cuando Dios le prometió a Abraham que venía una descendencia de él grande, dice la Biblia, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que cuando Dios le dice a Abraham, de ti vendrá una gran nación, esa le está prometiendo, ¿verdad? Lo esperanza. Wow, vendrá de mí una gran nación de bendición grande, bendecida. Pero ¿cuál era la contraesperanza? Pero se lo está diciendo a un viejo. Me está diciendo que de mí viene una gran nación, pero tengo una mujer que era estéril. De mí viene una gran nación y que vamos a heredar esta tierra, pero esta tierra está llena de gentes. Y la mujer que tengo es estéril. Yo tengo 100 años y ella tiene los 90. Es decir, eso es esperanza contra esperanza. Hermanos, todos en un momento dado nos hemos encontrado en esta manera. Cuando estamos en una situación donde Dios nos da la esperanza de que vamos a salir airoso porque Él es nuestro Padre y dice Él que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que somos más que vencedores y para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre Él nos lo dará conforme a su voluntad. Todo eso se llama esperanza, pero a la vez nos ha llegado una situación que cuando la examinamos y la ponderamos nos va a ir mal. Cuando examinamos el evento y la situación en la cual estamos, decimos, bueno, Dios di que esto va a obrar para bien, yo seré di que vencedor, pero lo que yo veo es que me va a ir mal, lo que yo voy es que va a ser un fracaso, lo que yo voy a ver es que voy a perder la vida, lo que veo es que voy a ser derrotado. Eso se llama esperanza, lo que Dios ha dicho. Desesperanza, la realidad de la vida. Ante esa situación, miren cómo Abraham se debilita en la fe. Abraham y Sara, por esa situación. En el capítulo 16 de Génesis, los versículos 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi siervo, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán,
y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando ya Agar había concebido el hijo, miraba entonces con desprecio a Sarai, su señora. ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿No había creído Dios, Abraham, en Dios? ¿Ya Dios no le había dado la garantía? ¿No había jurado Dios que así era? ¿Por qué dan este paso? Esto es esperanza contra esperanza. Tengamos cuidado, porque como Abraham, así es que nosotros cometemos errores. Cuando nos vemos en una situación, nos vemos en un evento donde tenemos la esperanza de la promesa de Dios, pero valoramos más la situación, nos abruma tanto el evento, que entonces hacemos decisiones negativas que nos van a perjudicar hasta nuestros días en esta tierra. Es así, esto es lo que le pasó a ellos. Se debilitaron en la fe y creyeron, bueno, de la única manera que esa promesa se puede cumplir, no en mí, porque yo soy estéril, soy vieja. Oye, acuéstate con la sierva y el hijo de la sierva es mío. Hermanos, este tipo de práctica, eso era común. Las jefas, los patriarcas, las mujeres matriarcas, las dueñas, las amas, cuando agarraban a la sierva y de noche la acostaban encima de ella. Es decir, la mujer, la dueña de la casa, se acostaba en la cama y se tiraba a la sierva mirando hacia arriba. El esposo agarraba y hacía coito con la sierva y besaba a la ama. Eso era una práctica. Es decir, yo estoy mirando la cara de mi esposa, pero con quien estoy haciendo coito es con la sierva. El hijo que viene de ahí es mío. Esta práctica era común, pero siempre traía problemas. Uno de esos problemas fue el que le pasó a Agar. La sierva se encariñó mucho con el muchacho. Y cuando estaba encariñada, entonces creía que ella era la esposa, porque tenía un hijo del patriarca. Entonces miraba con desprecio a Sarai. Agar, a fregar los trates. Ay, no, yo no puedo, tengo náusea, vaya usted. Ahí comenzaron los problemas. Ese era uno de los problemas que daba. Y le fue mal, porque de ahí viene un hijo, Ismael. Y Dios bendice a Ismael y le dice, tú serás un guerrero y habitará también en la tierra juntamente con tu hermano. Palabra de Dios. Por eso que usted ve que hasta ahora ya están ahí. Israel tiene a esos hermanos. Por más tratado de paz y por más arma de guerra que Israel tenga, no va a acabar. Porque Dios dijo, usted va a habitar con ellos. Por una desobediencia, todavía Israel lo está arrastrando. Y la desobediencia fue que se apresuraron a lo que Dios había dicho. No creyeron en el poder de Dios. No creyeron que Dios es poderoso para agarrar a Sarai estéril y agarrar al viejo Abraham y darle el poder para tener hijos. Dios lo puede. ¿Quién dijo que no? Dios es poderoso para levantar hijos a Abraham aún desde la piedra. Lo que pasa es que se nos olvida porque nos abrumamos. Comenzamos a meditar humanamente en la circunstancia, en la situación, en los eventos y nos vemos pobres, pueriles, débiles. Y damos todo por perdido. Ya la ciencia no puede, ya no puedo. Ya todos los médicos dicen que voy a morir. Ya todo se va, ya voy a perder. Me van a meter preso, me van a quitar la casa. Voy a perder el trabajo, se va a quemar el hijo. Todo lo damos por perdido.
se nos olvida que Dios llevó a su pueblo y lo llevó al Mar Rojo y abrió el mar en dos. Y pasaron en seco. Donde no había agua en el desierto, sacó agua de las piedras. Un sol grande donde no había sombra ni árbol. Y fue Dios su cobija, aquella sombrilla que le dio paz y sombra a todo su pueblo. Dios es el Dios de milagro. Dios está por encima de las circunstancias y de los eventos. Dios está por encima del sistema. Dios está por encima de lo imposible. Pero Dios es tan bueno que por encima del pecado de Abraham y de Sarai, por encima de su desobediencia, Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su palabra. Aunque ellos desobedecieron, aunque ellos están debilitándose en la fe, Dios no se debilita, ni tampoco se coge ira, sino que en su misericordia y su amor, fiel a su palabra y a su plan perfecto, por encima de esa desobediencia, Dios sigue su plan. Llegó el momento en que Dios visitó, la última visita que le hizo. Dice, Abraham, ¿cómo está? Bien, bien. Y Sarai, tu mujer, ahí está, en la tienda. Usted dirá, pero Dios hablaba con él, se le apareció así como Dios. No, era una angelofanía. Es decir, venían ángeles y Dios a través de los ángeles hablaba. Se llama manifestación de Dios usando ángeles, angelofanía. Muchas veces son teofanías, cuando Dios puede agarrar una piedra, hablarnos por una nube, por visión. Eso llaman teofanía. Otra teofanía es agarrando ángeles. Ahí se llama angelofanía. Dios lo visita y hablando así como un ángel. Y Sara dice, no, que Sara está en la tienda. Dice, mira, recuérdate que tú vas a tener hijos en tu vejez. Díselo a Sara, que se prepare, que van a tener hijos. Y Sara lo escucha y se echa a reír. Una vieja como yo. Y Dios le escucha y le dice, Sara, ¿por qué te ríes? Y Sara, como una impía, mentirosa como nosotros, dice, no, no, señor, yo no me estoy riendo. Dice, no, usted se está riendo. Yo le escuché, se está riendo. Pero no te preocupes, te va a reír más. Pues mira, se echó a reír más. Porque estos viejos entraron en calor, no sé qué Viagra fue que Dios le dio. Oye, ¡pa! Preñada la vieja. 9 meses riendo, es una vieja preñada. Eso hay que verlo. Se rió tanto que le puso el nombre a su hijo Isaac, que significa risa. Porque eso es lo que hace Dios cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Oh, mis hermanos, lo más bueno de todo esto es la gracia de Dios, que por encima de nuestras dudas, por encima de nuestras malas decisiones, por encima de nuestros temores y miedos, todavía Dios se mantiene firme a su palabra. Gloria a Dios. Dios es fiel, mis hermanos. Y si Dios te dijo algo, cree en su poder, no en tu debilidad, sino en el poder de Dios. Por encima de todo, alabado sea Dios. Amén. Santo es el Señor. Qué bueno es el Señor. Santo es Dios. Mire, hermano, yo como siervo de Dios, estamos llamados, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y serán sanados, dice la Biblia. Yo no creía mucho en esto. Yo puedo testificar que yo fui criado bajo una teología que maniataba mucho el poder de Dios. Por lo cual, aunque sabía que Dios era poderoso, pero no tenía mucha fe en muchas cosas. Y una vez yo estaba en una célula en el patio de una casa de una hermana que teníamos y estábamos pegados de la pared de su casa, en el patio, ahí estaba la pared que dividía la casa de al lado y ahí era que hacíamos los estudios bíblicos, todos sentados en sillas en el patio de su casa.
pegado de la otra pared, el vecino, la casa, esa pared, ellos habían construido. Y ese cuarto de ese vecino se oía todo lo que yo decía, se oía ahí. Y precisamente al lado, el vecino tenía el aposento de esa familia. Y en ese aposento había un hombre, el dueño de la casa, que le había dado una enfermedad y estaba tirado en esa cama porque ya los médicos le habían mandado a su casa a morir. La enfermedad, ahora mismo no recuerdo lo que era, pero estaba desahuciado. La señora de él venía a los estudios bíblicos, pero el hombre se quedaba ahí, oía. En uno de esos estudios bíblicos, el hombre le dijo a la esposa, dile al pastor que venga. Y entonces cuando estaba en el estudio, la señora me dijo, mire, pastor, cuando se termine, mi esposo quiere que usted vaya y ore por él, porque él quiere convertirse y él quiere que usted haga una oración de sanidad. Digo yo, no, ¿cómo no? Sí, se quiere convertir aún para allá. Sí, pero también él quiere que ore por sanidad. Digo yo, sí. Conversión primero, conversión. Y cuando se termine el estudio bíblico, fuimos para allá. El señor ahí, bueno, yo le predico, el hombre dice, sí, ore por mí, me quiero convertir. En su palabra, ¿sabes? Como enfermo. Y yo oro y se convierte el hombre. Ya, rendido al Señor. Y me dice, no, pero ahora ore para que el Señor me levante de esta cama. Mire, mi hermano, yo verdaderamente tragué saliva de todo. Yo hice, este hombre cree que si yo oro, el Señor lo va a levantar. Pues yo no quería eso. Y hay un hermano diácono que está conmigo. Perdónenme los diáconos de la iglesia, pero a veces los diáconos se pasan. Y dice en alta voz, bueno, pastor, vamos, pues dice la Biblia que la oración de fe sanará al enfermo. Yo lo miro así. Oye, compadre, Dios, bueno, pero ya tú sabes, era un diácono mío, sabía la palabra, me estaba llevando. Y yo, está ahí. Bueno, y le digo, espérenme aquí. Y me voy y me salgo de la casa y me voy entonces a un callejoncito. Y le digo, ay, Señor, perdóname. Perdóname mi poca fe, Señor. Yo recuerdo esa oración y volví y entré. Y le digo, hay aceite por aquí, me traen aceite verde. Y yo agarro. Yo nunca había hecho eso. Yo no sé nada de eso. Y agarré mi aceite y envolvé a mi hombre, le pasé por toda parte y oré al Señor. Hermano, yo nada más le dije, mira, Señor, en el nombre tuyo, sánalo. En el nombre tuyo, sánalo. Yo recuerdo que son pocas palabras. En el nombre de Jesús, amén. Ya nos vemos. El próximo jueves, cuando fuimos al estudio bíblico, ahí estaba la señora y el señor sentado ahí. Levantado por Jesucristo, sanado por Jesús. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, de ahí en adelante yo soy temeroso de eso y oro por todo y Dios que haga la obra. Gloria, yo creo en el poder de Dios. Creo en el poder de Dios. Por último, vamos a ver ahora el cuarto paso de la fe de Abraham. En este cuarto paso vamos a ver la fe perfecta es la que se rinde a Dios. Esta fe es la que describe el autor de los Hebreos cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esa es la fe perfecta. La fe perfecta es aquella que tú das por cierto en tu corazón, tú tienes una certidumbre, una verdad que alberga de algo que tú no lo tienes, tú lo estás esperando. Pero es tan cierto eso que tú esperas que tú demuestras, aunque no se lo vea, lo demuestra, lo practica, lo hace realidad, aunque no se ve. Eso es la fe. La fe que se rinde a Dios es una fe perfecta. Es una fe
que cuando todo el mundo está viendo lo negativo, tú lo estás viendo positivo. Que aunque nadie lo ve, no lo está viendo, nadie lo está esperando, pero tú, eso es una realidad que va a venir en tu vida, que tú la crees tanto, que para ti es una verdad y así tú lo demuestras. Eso es la fe verdadera. Y por esa fe los antiguos alcanzaron. Pues mire, nació Isaac. Cuando nace Isaac, que está contento Abraham, contento con su hijo. Dice Génesis 22, 1 al 2. Génesis 22, 1 al 2. Dice, aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Y le dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morías y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow, mi hermano. Hermano, seamos sinceros, los que somos padres aquí. ¿Usted se atreve a hacerlo? Yo, mi hermano. Mire, mi hermano, sinceramente, dejemos lo religioso y la peliculita de que espiritual, de que yo sí, mentira, hermano. Este paso, mire, hay que tener una fe rendida. Hay que conocer a Dios. Hay que saber quién es Dios. Hay que estar muy rendido a su palabra para hacer eso. Matar yo a mi hijo. Ay, no, papá. No. Oye, ni drogado que tuviera. No me atrevo. Sinceramente. Pero mire, mi hermano. Fíjese que, mire en qué momento es que Dios se lo está diciendo. No se lo está diciendo en el primer paso de su fe, ni en el segundo paso, ni en el tercer paso. Ya se lo está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque ya Abraham, esa fe perfecta, es una fe madura. Es una fe que ha tenido altas y bajas. Es una fe de un hombre, una mujer, que ya sabe que ha metido mucho la pata. Ha cometido muchos errores por desobedecer a Dios. Por hacer cosas para que la promesa de Dios se cumpla. Abraham cometió error cuando llegó a Canaán, a la tierra de Canaán, que Dios le había prometido. Cuando vino el hambre, ¿qué pasó? Se fue para Egipto, hablando mentira y siendo de maldición a una nación, porque Dios iba a castigar a esa nación por la mentira que habló Abraham. Después, recuerden lo que hizo con Agar. Todo eso fueron errores, pero cada error fue madurando a Abraham. Todos esos pasos, Abraham, aunque caía, se levantaba por la misericordia de Dios y ya sabía por qué falló. Abraham supo por la primera paso de fe que falló por no obedecer la palabra de Dios. La segunda vez, porque no obedeció que Dios es Dios. Y sus promesas Él las va a cumplir. La tercera vez, falló porque no creyó en el poder, que Dios era poderoso. Esta tercera vez no. Ya Abraham ha madurado. Por eso es que Abraham no responde nada. Oye, Abraham no dice nada. Lo que dice la Biblia es, en el verso 3 y 4, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. A 3 días de camino se fue. Aquí hay un hombre maduro que no habla, no responde, no comienza, Señor, pero no. Usted habló, yo hago. Porque ya
está obedeciendo, sabe que Dios es grande, todopoderoso, y lo que Dios dice hay que hacerlo, aunque esté en contra de nosotros mismos, aunque esté en contra de nuestros intereses, de nuestros ideales. Pero si lo dijo Dios, Dios es más sabio que yo. Hermanos, y si salió sin quejarse, tampoco se quejó Sara. Sara estaba de acuerdo. Me imagino a Sara muy temprano, entregándole al hijo, dándole un beso al hijo y diciéndole: quizá no te apure, hijo, te volveré, vengan, vayan después, lo volveré. ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron nada? Porque su confianza estaba en Dios. Sabía que Dios va a hacer algo. No sé, si Él dijo que lo hiciéramos, lo tenemos que hacer, porque Él es Dios. Y esa es la fe plena, perfecta. La fe perfecta es la madura, la completa. Cuando llegan al lugar, miren lo que es un hombre con plena confianza en Dios. Miren el verso 5, lo que dice la Biblia. Génesis 22. Perdone, mi hermano, que estaba por Romanos en mi Biblia. Pero miren ahí, en Génesis 22 estamos. El verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué significa eso? Eso se llama plena confianza. ¿Qué es lo que le está diciendo él a los siervos? Que dice aquí: mi hijo y yo iremos a la cima del monte. ¿Y qué vamos a pasar? Y volveremos. Iremos y volveremos. ¿Y qué es lo que Abraham va a hacer con el hijo? Sacrificarlo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Iremos y volveremos. Es que Abraham tenía plena confianza de que algún milagro iba a suceder allá. Amén. Mi hijo y yo iremos, pero también volveremos. Gloria a Dios. Ay, santo. Usted ve la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque lo que se está viendo es que lo va a matar, pero lo que no se ve es lo que Abraham está viendo que no estamos viendo nosotros. Yo volveré con mi hijo, no sé cómo, pero volveré. Gloria a Dios. Santo. Ay, hermano, yo no brinco porque yo no sé. Pero esto es donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Creer lo que se espera, hacerlo realidad, lo que no se ve. Miren el verso 6, lo que es un hombre decidido a cumplir el mandato de Dios. Verso 6, miren lo que dice: y tomó Abraham la leña, la puso sobre el hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Oigan lo que hace Abraham. No le da el puñal al hijo, ni el fuego, lo que le dé la leña. Y lo que van es a subir un monte. ¿Cómo va a llegar el hijo allá? Cansado. Pues tiene la leña. Eso no es que es leñita así como hacemos nosotros los fuegos cuando vamos, no. Es leña. Hace un bueno.
Ok, bien. La tecnología, mi hermano, ¿eh? Seguimos. Versos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y el hijo le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Gloria a Dios. ¿Entendieron, mi hermano? ¿Entendieron? Este es un hombre que cree en el poder de Dios. Usted ve que no es el hombre anterior que no creía, no es el hombre anterior que violó la palabra, el hombre anterior que desobedeció. Aquí hay un hombre obedeciendo, aquí hay un hombre creyendo en Dios, aquí hay un hombre creyendo en el poder de Dios. Dios proveerá un cordero. Lo que le está diciendo a Isaac: mantente tranquilo, que no eres tú. Pero vean que a él que tú lo vas a degollar, es a él. ¿Cómo tú le estás diciendo a su hijo que Dios va a proveer un cordero? Porque Abraham tenía confianza y creía en el poder de Dios. Oh, mis hermanos, cuando vino el momento, levantó su puñal y cuando iba a darle a degollar a su hijo, el ángel apareció y le dijo: ¡hey! Detente, no le hagas nada, que ya Dios sabe que tú temes a Dios, que tú obedeces a Dios, que tú crees en Dios. Ya, la prueba pasó. Gloria a Dios. Ay, mis hermanos, la fe más preciosa que el oro es pasada por fuego para ser probada. Y día tras día Dios nos está pasando por esas pruebas para que lleguemos a este momento en que llegó Abraham, a una fe plena. Una fe plena, que es a donde debe llegar todo creyente. El creyente vive por fe y para fe, como está escrito: por la fe vivirá el creyente. Gloria a Dios por esto, mi hermano. Quiera Dios que su palabra hoy nos haya edificado de tal manera que salgamos de aquí con estas tres últimas exhortaciones. Todo creyente debe entender que su vida abundante y próspera espiritualmente depende de su confianza plena en Dios. Todo creyente debe entender que su vida abundante y próspera espiritualmente depende de su confianza plena en Dios. En segundo lugar, todo creyente, para tener una vida estable en la gracia de Dios, debe entender que fue salvo por la fe en Cristo. En esa fe en Cristo debe vivir para ser bienaventurado en todo. En tercer lugar y último, todo creyente debe saber vivir por la fe. Y vivir por la fe es obedecer a Dios y su palabra revelada. Hacer todo lo que Dios manda. Andar como Dios manda. Practicar lo que Dios manda. Eso es fe. Y no es otra cosa. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Aquí estamos todos como Abraham. Muchos de nosotros quizá estamos en el primer paso de Abraham, en una lucha que no estamos obedeciendo a tu palabra.
Y quizá lo más probable estamos pasando por múltiples vicisitudes. Pero tú nos has hablado hoy, Señor, y queremos salir de aquí hoy por la fe, obedeciendo tu palabra, andando según tu palabra, cumpliendo con tu palabra, porque tu palabra es la verdad y tu palabra es la que nos hace libre. Y por tu palabra crecemos en la fe. Porque tú no eres un hombre que miente, tú no eres hombre y tú no eres un mentiroso. Tu palabra es la verdad. En segundo lugar, quizá muchos estamos pasando en problemas porque tú nos has prometido, tú nos has dado promesas, pero estamos pasando por situaciones donde no creemos que las promesas tuyas se van a cumplir en nuestras vidas. Muchas veces creemos que por nuestros pecados, por haber pecado, ya tú te has olvidado y no vas a cumplir tu promesa en nosotros. Y eso nos debilita en la fe, eso nos hace temer y hacemos decisiones buscando manera de cómo tus promesas se cumplen. Y no nos damos cuenta que por encima de nuestra debilidad, por encima de nuestras dudas, tú vas a cumplir tu promesa, porque tú no nos prometes a nosotros nada, sino que nos da garantía en Cristo. Y ya tú estás comprometido por Cristo. No solamente a dar a Cristo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros, sino para que por Cristo tú nos vas a dar todas las bendiciones y todo lo que has prometido. Por Jesucristo. Quizá muchos estamos en el tercer paso de fe de Abraham. No creemos en tu poder. Somos tan débiles, efímeros, débiles, en crisis. No tenemos lo suficiente para poder hacer cosas, para lograr cosas. Tenemos todas las puertas cerradas. No tenemos ánimo. Todo lo vemos oscuro. No tenemos el poder económico, el poder social, el poder político para abrir puertas, para cambiar el rumbo de la historia de nuestra vida, para borrar sucesos y situaciones. Y esto nos abruma de tal manera que al vernos tan débiles, no creemos en tu poder. Porque vemos que quizás tu poder no es suficiente para cambiar las cosas, para cambiar el mundo, cambiar las edades y los tiempos. Perdónanos, Señor. Porque por encima del tiempo, de las edades, por encima de todo está tú. Y tú le dijiste a Abraham, ¿hay algo imposible para Dios? Ciertamente no hay nada imposible para Dios. Para ti todo es posible. Y es allí donde tú quieres que nosotros lleguemos a confiar plenamente en tu poder. Padre, tú quieres que lleguemos al último paso de Abraham, a una fe completa, una fe madura, una fe que cree en tu palabra, una fe que cree en la garantía tuya que nos ha dado, que es Jesucristo, una fe que cree en tu poder, por lo cual es una fe que se rinde, creyendo plenamente en Dios. Padre, levanta nuestras manos caídas, nuestras rodillas paralizadas. Y en estos momentos, en esta situación en la que estamos, y a través de tu palabra, como tú has hablado a nuestras vidas, levántanos en fe, creyendo en tu palabra, creyendo en ti, creyendo en tu poder. Y desde ya, por la fe, vamos a hacer cierto lo que no se ve. Y vamos a demostrar lo que se espera. Vamos a hacerlo realidad. Porque creemos en Dios, creemos en su palabra y creemos en su poder. Por lo cual, desde ya nos declaramos, como dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Y sabemos que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni sed, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estamos seguros
que somos vencedores. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y recibiréis. Todo aquel que pidiere en el nombre de Cristo lo recibiréis conforme a la voluntad de Dios. Oh mi Dios, perdónanos y levántanos en fe, creyendo en ti y tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.